Ya. Então, hola señores, tengo que salir un poquito temprano hoy, 5 o 10 minutos antes. ¿Quién dice? Hay más un libro acá sobrando. Página Tet Vav, párrafo Ein Zain. El asunto de la última nuestro último encuentro, un poquito sorprendente. ¿Qué te recuerda del último encuentro? Un poquito sorprendente. La pregunta era página Tet Vav. Es después de la página Yud Dalet. El número 15 no escribimos Yud Hei. Y el número 16 no escribimos Yud Vav, una vez que son parte del nombre de Dios. Escribimos Tet Vav es 15, 9 más 6. Y Tet Zain es 16, 9 más 7. El asunto de nuestro último encuentro fue ¿cómo puede ser que contacte entre Dios y el mundo? Dios que es tan grande que creó todo, ¿cómo puede ser que entienda con el mundo? La respuesta era, mira para el mundo y ve una grande sabiduría en todo, ¿cierto? Una grande sabiduría que hace las cosas ser como son y funcionar como funcionan. Y tú decís, wow, qué sabiduría, ¿de dónde viene todo esto? Es intencional todo, hay leyes intencionales que arreglan todo lo que hay en el mundo, respuesta de la naturaleza. Y si tú preguntas entonces qué es la naturaleza, la respuesta es, no sabemos. ¿Quién estaba? ¿Estabas acá en la última? Sí. No sabemos. Entonces vamos a hacer un pequeño truque, sustituir la palabra naturaleza por la palabra Dios. Y en vez de leyes naturales vamos a hacer leyes de Dios. Y en vez de decir que la naturaleza es sabia, vamos a decir que Dios es sabio. En vez de decir que, en resumen, ¿dónde está Dios? Vemos la sabiduría de Dios en todo lugar del mundo. En todo lo que funciona, en todo lo que existe. Entonces, si tú preguntas dónde está Dios, ¿dónde no? ¿Verdad? La sabiduría de Dios está en todo. Sí. Mateo 86, Elohim 86, que lo vemos en la Sí. Y ahora, un paréntesis. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Quien no le interesa lo que voy a estar diciendo ahora, entonces por favor cerrar los oídos o dormir. Porque me preguntaron en el fin de la última en el encuentro, hacer un pequeño paréntesis acerca de Spinoza. Era una vez un judío en Ámsterdam que le interesaba mucho todo lo que podía afuera y era una persona ultra inteligente, muy culta, muy todo, un grande sabio también y poco a poco empezó a decir, no me agradan como los rabinos están diciendo, cómo es, quiero pensar solo, que nadie va a decir lo que decir, que nadie va a decir lo que hacer, voy a preguntar solo, hacer. Esto joven se llamaba Baruch Spinoza y poco a poco se percibió en la comunidad de Ámsterdam que él empezó a escribir en latín, en hablar, en todo lo excomungaron. ¿Quieren escuchar? Tú no puedes ser parte de nuestra comunidad. Y una vez que en aquella época era prohibido ser hereje, entonces quien era hereje era condenado al fuego, entonces Spinoza eligió ser cristiano para no ir al fuego, ¿cierto? No porque le gustaba, porque no podía. Una forma de salvar la vida. Sí. Pero se refiere que se hizo católico para no morir. Cristiano. Protestante, yo creo. Cristiano. A ver. ¿Luterano? En Holanda creo que eran protestantes, no tengo certeza. Luterano creo que lo último estaba... Imagino, no es muy importante, ¿cierto? Porque para él también es muy importante. Bueno, cuando nosotros aprendemos acá que todo el mundo está permeado de Dios, ¿cierto? Se ve la sabiduría divina en todo lugar. Pero en vez de decir naturaleza, vamos a decir Dios. De inmediato alguien me dijo, Spinoza. Ahora, no sé si ustedes saben de qué estamos hablando, entonces voy a explicar para ustedes un poquito. Spinoza dijo dos cosas interesantes, que son bases de una es base y otra no, del pensamiento moderno. La primera base es que Spinoza dijo, escuchar, tiene una pregunta, ¿cómo sé si algo es verdad o no es verdad? ¿Cómo puedes saber? Aristóteles sabía, Aristóteles decía, si algo es lógico, entonces es verdad, si no es lógico, entonces no es verdad. Spinoza inventó el siguiente método, dijo, si quiero saber si una cosa es verdad, entonces voy a ponerme afuera, dejarme completamente no envolvido con el asunto, y entonces analizarlo sin ningún problema. Esa es la base de la universidad, del estudio académico. ¿Funciona o no funciona? Depende. 100 años después, llegó un hombre llamado Immanuel Kant y dijo, escucha, no es verdad, no funciona. Tú no puedes
no estar envolvido, el ser humano, el intelecto humano en la realidad es lo que es 100% conectado con cómo la persona ve las cosas. Entiendo, de ejemplo, si tú tienes gafas verdes, va a ver todo verde. Y tú no puedes sacar las gafas. Spinoza y Kant, no estaban en la misma generación, pero discutieron por muchos años. Al fin de las cuentas, Spinoza ganó. Y desde entonces, quien entra en la universidad sabe que para hacer un trabajo tiene que estar completamente Envuelto. sí, no envuelto en la cosa, no envolvido, no como parte, ok. no como esto. Cuanto más la persona hace de afuera y criticando, como crítica a lo que ve, más es verdadero. El escepticismo se llama esa postura. Así se llama, pero la pregunta es si la objetividad es verdadera. Porque nosotros vemos el día como la imprensa es subjetiva, por ejemplo. De verdad, si no solo cuando intentan engañar a los otros. Segunda cosa que Spinoza dijo. Spinoza dijo, escucha, vamos a ver el mundo, ¿qué hay en el mundo? Y dijo, escucha, hay un florecimiento del conocimiento, de la ciencia en su época, ¿cierto? En el siglo XVII. Un conocimiento muy grande wow, cada vez más se ve cosas profundas por detrás de la naturaleza, ¿cierto? Lo que llamamos de naturaleza. Y él dijo, no puede ser, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué es todo esto? Él dijo, ok, la naturaleza es Dios. Muy parecido con lo que decimos, ¿cierto? El único problema es que él dijo exactamente lo opuesto. Nosotros decimos Perdón. La naturaleza es Dios, pero de una forma... completamente opuesto de lo que estamos diciendo acá. ok. Ahora quiero explicar por qué es completamente opuesto. Así que él prestó atención, ya percibió que es completamente opuesto. Porque él decía el siguiente, escucha, hay una serie de leyes en la naturaleza, toda una sabiduría que rige las cosas como son, ¿cierto? Sabiduría matemática o física o alguna cosa así que rige todo. Esto es Dios y terminó. No hay más que esto. Es muy increíble, pero terminó. No hay voluntad de Dios. No hay religión. No hay nada. No hay más vida. Hay solo una grande espiritualidad, lo que es muy atractivo. Wow, todo esto acá es muy grande espiritualidad, es muy atractivo. Pensar así, muy interesante también. Mira para todo el mundo y digo, wow, hay un montón de Dios acá, entonces está Dios. Como la India, que todo es espiritual. Un poquito, Okay. como los filósofos que estaban en el inicio. Okay. Spinoza no inventó. Spinoza dice que Dios es el origen y nada más. El origen, lo que mantiene, no sé, pero no es voluntad, no hay nada más que esto. Okay, no hay gobernanza. Sí, hay gobernanza en el sentido de que Dios dijo para algo salir, ¿cierto? Es una ley natural, pero funciona siempre esta misma cosa. No es que haya una voluntad, quizás una voluntad, pero en el sentido de que las cosas funcionen como son, que sean como son. No puede ser que es algo dentro del mundo, debe ser algo espiritual, algo afuera, es algo divino, pero ese es el divino y terminó. No soy experto en Spinoza, yo intenté leer el libro La ética de Spinoza algunas veces. Y el problema es que cuando intenté leer, en el inicio, en los primeros postulados, había otra cosa apasionante en esto, cómo la ciencia es objetiva en el Husserl, de cómo la ciencia es objetiva. Y yo leía y decía, no soy capaz de continuar, el postulado no está correcto. Entonces nunca pasé de los postulados primarios, no fue capaz, porque dijo, ok, sí, esto acá está cierto, entonces, pero no está cierto. Así es. Entonces yo siento mucho, no fui capaz de avanzar, tampoco no pienso que es correcto hacerlo, entonces, no sé, no es necesario. No es correcto. Leer. Solo estoy diciendo que es el opuesto, y acá nosotros no decimos que la naturaleza es Dios. Ajá. Mi conclusión sería que el Dios que presenta Spinoza no es nuestro Dios Hashem. No, es otro Dios. Ajá. Así lo concluyo. Es un Dios, digamos que vamos a llamarlo de Dios, es un Dios muy abstracto que está en todo el mundo, en todo, presente en todo lugar. Pero tiene límite. No sé, buena pregunta, no sé, no leí el libro, no sé, pero esto Dios puede ser que es infinito, ¿cierto? Que tiene muchos niveles por debajo, pero es solo esto, lo que hay en el mundo, lo que hay en la naturaleza, es Dios, lo que no es Dios, terminó. ¿Está claro? Eso es una límite. Es completamente diferente, nosotros es lo opuesto. Hay Dios. Okay. Dios, Es lo que con se su ve. sabiduría, creó el mundo. Ujú. Pero el mundo está contenido en Dios, es otra cosa.
La sabiduría de Dios está en todo lugar del mundo, en toda la naturaleza. Es la sabiduría de Dios, no la voluntad de Dios, no la no sé qué más, ¿cierto? No es Dios. Él es muy más grande que esto. Y Dios tiene un plan para el mundo. Y Dios, no un plan para el mundo ser como es ahora físicamente, como lo vemos. O psicológicamente, no sé, muchos después, para el mundo ser el mundo otra cosa. ¿Está claro? Es muy diferente. Es como una especie de panteísmo. Sí. Sí, que todo es Dios. Algo así. Sí. Una especie. Es un panteísmo hereje. Sí. Es un panteísmo sin sacrificios, digamos. Sin esfuerzo, sin no, lucha. eso sí, para llegar a Dios hay que entender el mundo. Muy parecido con el filósofo que estudiamos acá en el inicio. ¿Se recuerdan del filósofo que estudiamos? Muy parecido. Es muy interesante como la Buda leía, era capaz de hablar de lo que va a llegar también. Es la misma cosa. Si tú lees el filósofo acá y el creador de Levi que decía, escucha, tú hablas muy bien, pero estás cerrando. Estás encuadrando todo. Tiene que algo encuadrado. Pero hay cosas afuera de esto. Entonces llega a la misma cosa. Encuadrando. Encuadernado, no sé. Encuadernando, no sé. Haciendo una boya así. Encuadernado. Sí, algo así, no importa. Dejar una boya como una boya así de conocimiento. Dentro de ella todo funciona bien, pero quizás hay otras cosas afuera. Es un marco de referencia, pero no, algo así, pero sí, exacto. ¿Entienden cómo es la misma cosa, pero lo opuesto? Bien. Si uno les escucha, tú puedes encontrar la filosofía, la sabiduría de Dios en todo lugar, and that's it. Terminó. No hay más. Es muy arrebatador, cuanto más te vas a conocer, más. Pero nosotros decimos lo opuesto, no es. Es tan opuesto que es casi un chiste decir la misma cosa, pero es fácil de confundirse. Sí, porque lo que dijo él es un Dios diferente. ¿Sí? No es el mismo Dios. Espera que él está acá, ¿no? ¿Cómo se llama este niño? Moshe. Para él era esto acá, vamos a decirle para escuchar eso después. El Rav Kook escribe en un lugar que Spinoza, en Dat Elohim, un artículo muy importante de él, que trata de estas cuestiones. El Rav Kook escribe en un lugar que Ruach Hashem Eital Chachmei Amsterdam, hubo un cierto espíritu de Dios en los sabios de Amsterdam que excomungaron a Spinoza por motivos completamente, no, porque hablaba latín. Diferente, o por Sí, no forma de por, expresar. no, porque si no iban a decirlo, y si Spinoza iba a escribir en hebreo, iba a ser tan difícil de entender el problema, Es la diferencia. tan sutil. Ajá. Si Spinoza iba a escribir en hebreo, que iba a ser imposible Wow. de libertarse de la influencia negativa de él hasta que iba a llegar el Mashiach y va a terminar el espíritu de impureza de la tierra. Es tan cercano, tan fácil. Si Spinoza iba a hablar las mismas ideas, pero con midrashim y trayendo pruebas y no sé qué, como si fuera un grande rabino, entonces va a ser imposible libertarse de esto. Y va a ser algo que iba a nos hacer pensar mal, actuar mal, sermos mal judíos, digamos así. Demasiado parecido. Es que, por ejemplo, es muy sutil, porque cuando el mismo Albert Einstein habla del Dios de Spinoza, no se está refiriendo a Hashem, sino se está refiriendo al otro Dios de Spinoza. Cuando Einstein decía, Dios no juega dados, se refería a eso. se refería Al Dios de Spinoza. Al Dios de Spinoza, exacto, al que no es Hashem. Pero es demasiado, como dice Rab, es demasiado similar, demasiado parecido. Es como estos dos dedos. sí, son dos dedos que están así. Exacto, están opuestos. Si tú vas a definir Dios ahora, cerrarlo en lo que tú puedes aprender y decir, escucha, lo que hay en la naturaleza es Dios. Ok, hay mucho, es infinito, puede aprender cada vez más de la naturaleza, pero ese es Dios, y no más que esto. Ese es el ídolo de Spinoza. Si tú vas a decir, hay un Dios absoluto, con muchas cosas, una de ellas es, digamos, ¿cierto?, la sabiduría de Dios que se ve en la naturaleza, entonces es el judaísmo. Parecido.
Es parecido, pero es muy diferente, Sí, muy ¿cierto? diferente. No sé explicar hasta el fin, no soy experto. Lo que estoy hablando por ustedes, escuché de mis maestros, no leí por dentro. No creo que en nuestra generación es necesario, o mismo correcto, o mismo que vamos a ganar algo leyendo Spinoza. No es que vamos a ganar con eso. Me voy a dar el Kusari, digamos así. Pero una vez que el Mahón es un lugar de personas muy intelectuales en general, y que las personas saben más o menos de qué estoy hablando, y que me preguntaron la pregunta ustedes. Es un paréntesis, se puede cerrarlo y continuar avanzando, digamos. El Kusari habla de Kant también. Le habla de Kant. En la página Kant, en la página Kuf Nun Tet del libro. No de esta edición, de la edición blanca, ¿sabes? La edición más gruesa que en el Vedemidas, en la página Kuf Nun Tet, en la edición blanca, el que habla de Kant. Pero es más adelante, en la parte 4 del libro. Esto pareció una teoría sonora después que la cara del hombre de síndrome. Es un chiste, pero así es. De Kant habla el Kusari en la página Kant. Kuf Nun Tet. No estamos en la página Kant. ¿Cómo? Que me fascina que hable de Kant y ya que hable de la página Kant, ya... Por supuesto, no habla de Kant el hombre, ¿cierto? Sí, ya no de Kant. Vivió 600 años antes. Ya. Pero habla del pensamiento. Habla sobre el asunto. Si es todo o no objetivo. Como Kant decía. Hay 26 escuelas de Kant también, ¿cierto? Aquí estamos. ¿Para dónde se va? También debe ser complicado, no sé, no lo estudié. También compré y no fui capaz de leerlo. Entonces, ¿eso va a dejar, no? Sí. Sí. Hacemos. Entonces, vuelvo al Ainba 76. Entonces, vamos a llegar al corazón del libro ahora. Casi corazón. אמר הכוזרי, אם כן, זה así. אני רואה שטו אותנו בשמות האלו, estoy viendo que los científicos nos engañaron con estos nombres. וזהו משתפים אלוקים, hicieron la naturaleza como que un Dios junto con Dios, ¿cierto? Hombre, no te bajan pues cuando decían la naturaleza actúa, la naturaleza es sabia. Son cosas que escuchamos, nunca paramos para pensar qué está por detrás de eso que escuchamos. ואולי נאמר בורא לפי משמעות זה, en vez de decir la naturaleza, vamos a decir el creador, ¿cierto? Va a ser la misma cosa. Solo sustituir física divina en vez de física natural. Historia natural de las especies, historia divina de las especies. No es la misma cosa. אמר החבר, אכן, los judíos, אכן, sí, esto es cierto. אבל, pero, vamos a ver, pero, siempre un pero. אבל, esto de ver a Hashem lo como impuro tal de Regimun, de Kirur, Vertaba, no es también que no se puede utilizar la palabra naturaleza, si deseas puede, ¿en qué sentido? Esto dot, para los elementos, es científico, ¿cierto? Los 4 elementos, aire, agua, fuego y tierra. Los elementos, la Ariach, la Shemesh, la luna, el sol, lo cual vimos las estrellas. Todo lo otro, ellos tienen acciones, ellos influencian el mundo. No es difícil decir que el sol calienta el mundo, ¿cierto? Sí. ¿El sol calienta el mundo? Sí. ¿Quién calienta el mundo? ¿Dios o el sol? Dios. Ya aprendemos. Dios calienta el mundo. A través del... Dios Pero creó el sol, ¿sabes? Dios creó el sol ¿No? para calentar el Hashem mundo. Shem crió el sol que calienta el mundo, ¿cierto? Entonces, no, voy ahora. Pero, wow, ¿cómo está caliente? Dios está calentando el mundo hoy. Sí. No, puede decir así, pero no es necesario. Lo que va a decir, ¿entiendes? Porque ya sabemos que está el sol. Me parece que lo que tú no puedes decir es que el sol pensó y decidió calentar el mundo. Ajá, ok. Eso no. El sol es un instrumento, ¿cierto? El sol no tiene vida. Exacto. Quizás tiene, no sé. Pero él no decide. Él no decide, no tiene pensamiento. No es da, solo trabaja. Solo trabaja. Solo podrá. El sol no es diferente de un coche.
El coche trabaja, tú das el comando. No es correcto decir que el coche Va hacia un va lugar. caminando. Tú lo llevas. Tú das el comando y vas. Bien. Todas las leyes naturales dentro del coche, que va a ser así. Pero también todo esto, el fuego quema. El fuego quema. Dios quema por el fuego. Ujú. Pero es correcto decir el fuego quema también, pero sin decir que el fuego decidió quemar. Olam Hatzir Veshur Yotzei Lapועל, pero la imagen, ¿cierto? De qué deseamos. Ashiur, la medida exacta de cuánto es necesario. Yotzei Lapועל, la concretización. Todo en el mundo que se ve, que tiene en ello sabiduría con intención, solo podemos decir que viene de un jajam, del sabio, que tiene capacidad, que domina el asunto, ¿cierto? Eso es verdadero en todo. Estoy escribiendo acá un bolígrafo, sé que este bolígrafo fue hecho por alguien que pensó en cómo hacerlo, Ujú. pensó en cuál medida exacta y lo concretizó, porque tenía esto en su mente, ¿cierto? Y en el mundo también. Dios dispersó. Esto va a decir que esto que llevó a calentar las cosas, o a enfriarlas, ¿cierto? Va a llamarlo de la naturaleza. Que el sol naturalmente calentó el mundo. Y no es el fin del mundo. Tú puedes utilizar la palabra naturaleza. No es un heresia. ¿Solo claro? Im Shalom Yom Chokhmah, contando que dijo que la naturaleza no tiene Pensamiento. Decisión. ¿no? pensamiento. Sí. La naturaleza no es sabia. La naturaleza es un instrumento de trabajo. Ujú. Es verdad que la naturaleza, es verdad, hay leyes naturales, pero las leyes naturales son leyes manejadas. divinas, Bien. que la naturaleza es un instrumento. Si hay algo así general llamado naturaleza, no es el fin del mundo decir la palabra naturaleza, no es necesario, con tanto que la naturaleza no es la explicación final de todo, porque no deseamos sacar de nuestra boca la palabra Dios. Ujú. Pero en realidad, o sea, la herejía está esparcida violentamente por todo el globo, porque la gente es como muy habitual decir que la naturaleza es sabia, una frase que ni siquiera la gente piensa en ello. ¿Sí? Entonces, Simplemente se dice. Es herético. Sí. Sí, Benjamín. La naturaleza es una palabra, por ejemplo, para mencionar a los animales o los También. árboles. Sí. También, si la naturaleza es solo un modo de describir todo lo que hay, es un lugar natural, no es urbano, ¿cierto? No es una ciudad. También es bueno, esa era la definición de Wikipedia, ¿se recuerdan? Entonces, bueno, estamos hablando ahora de naturaleza como las leyes que hacen las cosas ser como son. Aún más cuando en esos documentales se habla del poder de la naturaleza. Oh, es una idea. Es la misma idea, Es ¿no? una idea. No hay poder, No hay poder, la naturaleza no tiene ningún poder. La naturaleza es solo... Así como un guindaste no tiene poder. Tiene poder el hombre que con el guindaste es capaz de... Bien. Ujú. Porque depende, en este caso el guindaste da poder al hombre. Claro. Todo bien, la misma idea. Es violento. ¿no? Es violento, es otro modo de pensar. Sí, ahora me resulta violento. Yo me siento engañado. ¿Sí? Es muy crudo. Sí. Me siento que fue engañado en el colegio. Sí, toda mi vida fue. Pero es que son Toda mi vida fue ideologías una palabra. impuestas. Y en la universidad. Ideologías impuestas, simplemente esto. nos dijeron y sí. Me da, desde que estudié esto no tengo mucho ánimo de asistir a National Geographic, así. No porque no es increíble, pero hacen cuestión de te decir, mira, como la naturaleza. No vuelvo a ver eso. La naturaleza es sabia, saben que hay que dividir así las células del bebecito. No, sé qué. No, querido. Es una normalidad. No soy capaz de ver las imágenes, pero no. Por ejemplo, se dice del río Amazonas en Colombia y Brasil, de que él tiene poder de cambiar su causa. Él no. Hashem cambia su causa, ¿no? Porque se ve que cada año, a través de las lluvias, coge fuerza por la acumulación de aguas y comienza a empujar, digamos así, hacia abajo porque él desborda en el río, en el mar. Es lógico.
el poder del agua va a tropezar contra ciertas partes y lógico va a Sí, cambiar su... Pero no es porque el río Amazonas decidió que va a Sí, ser. Pensó, y dijo, me voy a meter, Pensó. pero... No. Es el poder Va que a Dios cambiar puso mi en casa. él, ¿cierto? Es la sabiduría divina que hace esto ocurrir. Claro. ¿Quieres llamar esto de naturaleza? Es natural que el río Amazonas va Ujú. poniendo no sé cuántas toneladas de tierra todos los Exacto. años en el mar. Sí. Claro, es que Pero no es... No es decisión de él, no, él no Claro. decide hacerlo. Pero en Occidente, como en retrospectiva ahora con las clases y lo que nos está enseñando, como que todo, la causa de las cosas, son las cosas en sí. O sea, los telediarios, los periódicos, la gente en la calle, los científicos, los naturalistas, todo el mundo habla sin realmente nombrar la causa de las cosas y dar por hecho que la causa de las cosas es el la cosa maremoto. misma. La causa de las cosas es el volcán. La causa de las cosas La es fuente, el... sí. Y es ¿Y quién hizo el volcán ser como es? ¿Cierto? No sé, pero uy, que es pero tremendo. es una máxima. No hablamos. Pero Ya no- se te lo hablamos que de pasa eso. es que no quieren hacerlo porque eso es la motivación de ellos, es cada día crear un nuevo Dios Claro. para poder separar y Sí. separar y separar. En más. Wikipedia hay un artículo llamado Filosofía de la Ciencia, pero también en este artículo no está... No, vamos a continuar, vamos a llegar al centro del libro. Que en esta parte. ¿No? Ahora miran, ahora hay un ejemplo. 4 líneas del fin del párrafo. Que Moshe Shurem Megasha, así como también. Nosotros negamos del hombre y de la mujer, ¿cierto? Un hombre y una mujer se casaron. Ujú. Y hay un bebecito más alto, ¿cierto? ¿Quién hizo el bebecito? Este. Y será Tefalat, que se deja Bruno. No es el hombre y la mujer que hicieron el bebecito. No, Hashem. ¿En qué sentido? Se encontraron el hombre y la mujer, ok, hubo acá una cosa. Y después, ¿qué hace una célula desarrollarse? ¿Es el hombre que hace la célula desarrollarse como es? No. No. Entonces, la mujer que piensa y digo, ahora deseo que va a haber una pequeña, una mitosis primaria, después una mitosis secundaria, va a ser una Que digamos, embriología, va a no ser sé qué. piecito. Recuerda más de los nombres, ¿cierto? Cada día va a ser más complejo. Endodermio, no sé. De todo, blastoceros, ¿no? Más cosas se llamaban, un montón de nombres, ¿no? El tubo, es la mujer que decide, es la mujer que lo hace. Ahora voy a hacer esto, déjame... ¿Cuál de los dos hace? Ninguno de los dos. Después que se ayuntaron. Pero ellos ayudan. Pero sin el hombre y la mujer no va a ser también. Se ayudan que va a ser. ¿Por qué? Los dos ayudan que la materia necesaria para recibir la forma de ser humano va a existir. Pero es porque Hashem creó a Si ellos la, dos. si la semilla del hombre y el óvulo de la mujer no van a encontrarse, ahora es un óvulo fecundado, entonces, nada después de eso iba a ocurrir, ¿cierto? Ah, no, perfecto. Pero después que ellos se encontraron, lo que hace a las cosas ocurrir no tiene ninguna conexión no con el hombre, no con la mujer. Exacto. Ellos solo hacen la materia, ¿cierto? La base para que el pensamiento, ¿cierto? El plan va a funcionar. A desarrollarse, sí. Hay una, digamos que no fuera algo que llamamos natural, ¿cierto? Digamos que yo necesito para montar toda una computadora, ¿cierto? Yo tengo todo un programa, necesito que va a llegar a las piezas de China, en las piezas de Estados Unidos, si no son otra cosita, también soldarlas. Ahora que soldé, puedo poner el Funcionar. programa que va a hacer las cosas funcionales, ¿cierto? Ujú. Y mismo construir a sí mismo, no se va a hacer inteligencia artificial, pero el entregador, el cargador que me trae las piezas de acá y de acá, solo hicieron porque al fin de las cuentas van a estar el necesario para que las cosas van a funcionar. Ujú. ¿Quién hace las cosas funcionar? Es natural, ¿cierto? ¿O no? ¿O es divino? Ujú. Exactamente lo que estamos estudiando. Sí. Los dos hacen de su parte, pero ellos no crean al bebé porque ellos no saben qué género es. Exacto. No saben cómo hacer, qué hacer, cómo desarrollar. No es el papá y no la mamá que dicen, ok, ahora vamos a continuar haciendo las cosas. De nuevo, es muy importante que es muy exacto esto. Nosotros somos capaces de hacer la materia estar pronta, lista, para recibir el proceso divino que va a ser de ella otra cosa. Ujú. Voy a volver. Nosotros somos capaces
de hacer con que la materia va a estar lista para que va a ocurrir con ella un proceso divino Para que no poder está en desarrollarse, nuestras manos. Para poder desarrollarse. De desarrollarse, ¿cierto? Para que esta sabiduría divina que dijo, oh, una vez que está acá, se puede hacer de esto otra cosa, va a funcionar. Ujú. Ok. Si no vamos a traer la materia para el lugar cierto, no va a ocurrir. Pero esto que tenemos la materia no es lo que hace las cosas ocurrir, ¿entiendes? ¿Está claro? Cuando las cosas están listas, están prontas para ser en lo que son. Entonces hay un proceso divino que hace las cosas funcionar. ¿Está claro? Mira, el ejemplo acá es muy claro, no voy a dar otro. Un hombre y una mujer se juntan. Las dos partes componentes necesarias para hacer un bebecito están juntas. A partir de ahora, hay como que un chip divino, un software divino que dijo a partir de ahora dividirse así. Ok. Y el proceso ya no está en las manos de los hombres, es algo natural. Ese es el Es exacto lo que... Ese es el mejor ejemplo. Es exactamente lo que está diciendo. Ok. Acá está Dios. Dios, acá está la mano de Dios en el mundo ahora. Ok. No es que estar místico. permanente, ¿no? Siento mucho, esto no es un libro místico. Es un libro El real. problema es que es demasiado claro. Demasiado claro este libro. Demasiado claro. Ok. ¿No? Y ya no puede, con esta sustitución, es que la mayoría de las teorías alrededor quedan Cambia todo. todas obsoletas. Son nulas. Es una parte. No, la propia teoría científica es perfecta. ¿Cómo funciona la sabiduría divina? Nos interesa mucho saber. Ok. El opuesto. Estudiar ciencia de repente se convierte en algo ideal. En algo divino. En las palabras del Rambam, hay discusión en esto, en estas salas, pero el Rambam dijo, para llegar a Dios hay que estudiar toda la ciencia. Incluso Aristóteles. Para poder entender cómo La funciona. fuente del cómo funciona, claro. Para poder entender cómo Cuando, funciona. cuando dice No voy a decir que todos estén de acuerdo con esto, pero hacerlo. Ajá. Cuando Ok. dice Bereshit que la semilla produce fruto según su género, es un código que tiene cada semilla. Cuando usted habla de la célula del hombre y la mujer, el esperma, es una célula, pero que esa célula tiene la capacidad, veíamos la ocasión pasada con el Rav Shlomo, de generar, por decir, una mano, un ojo, o sea, el cerebro, Sí. o sea, una célula Sí. va... Sí. Pero, ¿quién puso en esta célula esta capacidad? ¿Cómo esto ocurre? La chispa. Mira, no es... De nuevo, la misma frase, cuarta línea, última palabra. Veomnam, pero, eminam zvrim, esas cosas ayudan. La Homer, para la materia, en este caso, materia física mismo. La Mekaberet Tzurat Adam, que recibe la forma de hombre, de quien Met Tzar Atzura Aham, de quien hace esta forma del sabio que hace esta forma ser como es. ¿De Dios, cierto? Veali Rahok Beineja. Mira, esta frase ahora es matadora. Bueno que estamos terminando. Poner la heladera. Veali Beineja Rahok. Que no sea un tono apartado de ti, lejos, alejado de ti. Era Ot, que tú vas a ver. Reshamim Elokim, marquedas divinas. Cosas divinas. Nichbadim. Grandes, honradas. Porque hasta ahora estamos hablando de cosas que son muy comunes, muy normales, muy, quizás sea algo así en el mundo espiritual también, algo más. Nichbadim, volvamos a Tachton, va a haber marcas espirituales, cosas espirituales divinas, claras y grandes, muy más grandes que un bebecito. Kasher y Wahomar y cuando la materia necesaria para esto va a estar lista para recibirlo. Tú vas a poner un cubo acá. Tú vas a tragar un rola. Sentís, no sentís, otra cosa. ¿Qué? Nuestro trabajo es preparar las cosas para Para que Hashem- recibir la forma. ¿Y quién hace la forma? Hashem. Hashem. Nosotros no estamos buscando a Dios. Estamos buscando cómo nos preparamos. Para que pueda. Para hacer la tarea, o sea. Esa es la pelea. Vezeu shoresh emuná y shoresh ameri. Esa es la raíz de la emuná, la raíz de vivir con Dios, y la raíz de la rebeldía. ¿Cuál? Esta misma frase a raíz de la que nosotros tenemos la capacidad de
preparar las cosas para recibir el divino. Es la raíz de la emuná y la raíz de la revuelta. ¿Cómo puede ser la misma cosa, es la misma raíz? Pregunta el Kusari. Vamos a esperar para el miércoles. Es el corazón del libro acá. ¿Qué nosotros debemos hacer? ¿Qué? ¿Cómo funciona? Ahora estamos dando la emuná mismo, la raíz de la emuná. De un modo general, que nosotros nos preparamos. Nos preparamos para recibir el divino. Si vamos a intentar llegar al divino, estamos siendo rebeldes. No vamos a llegar todavía. Voy a intentar ahora construir mi vecino. No va a funcionar. Si voy ahora a preparar las cosas y dejar que Dios va a llegar, entonces va a llegar. Tenemos que En hacer Shabbat, nuestra no parte. voy a hacer nada en el Shabbat. Va a ser diferente el día. Si voy a pasar el día, No reiteramos, nadie lo reitera. sí, de coche yendo para el grande, sabe que vamos a explicar cosas espirituales, entonces no va a ser Shabbat, no voy a ganar nada. Título de ejemplo. Por eso hacemos Shabbat con nuestras Un asterisco muy chiquitito. Cuando hablamos de materia, no necesariamente estamos hablando de materia. Materia significa el necesario para. Digamos, el título de ejemplo, una árbol es la materia para hacer una tora de madera, ¿cierto? Recurso. Pero la tora es la materia para hacer una mesa. La mesa está en la cabeza del artesano, ¿cierto? Y la mesa es la materia para hacer una clase, que está en la cabeza del arquitecto. La clase es la forma, la mesa es la materia ahora. La mesa que era la forma, ahora es la materia. Pero la clase acá es solo la materia para el estudio que está ocurriendo acá. Que estaba en la cabeza de, no sé, ahora debe ser algo más... Pero la forma también es materia, ¿no? La forma. Forma y materia es solo materia, es lo que es necesario para las cosas ocurrir. Forma es lo que alguien de afuera puede dentro de ella. La esencia que se pone dentro de ella, ¿cierto? De nuevo, el árbol es materia. El árbol también tiene una forma. La realidad es que el árbol es la forma de un montón de elementos químicos, etcétera, que se juntaron en él. Pero este árbol es solo materia comparado con la tora de madera, ¿cierto? Que vamos a, la plancha que vamos a hacer. Esta plancha es solo materia para esta mesa, ¿cierto? La mesa es una forma, ¿cierto? Una imagen que tenemos en nuestro cerebro y por cuenta de esta imagen, con la madera apropiada, podemos hacer una mesa. De nuevo, nosotros solo tenemos la materia y hacemos. La mesa propia es solo una materia para esta clase, ¿cierto? Pero también tiene que haber un Que es algo más abstracto. Haber un Sí, pensamiento hay un adecuado. pensamiento por detrás. O que el pensamiento es de Dios o que es nuestro, ¿cierto? O él nos da el pensamiento. Vamos a dar pensamiento, pero nosotros somos capaces también de sernos como Dios. Tenemos la imagen de Dios. Me quedó atrás. Está escrito, ¿no? Sí. Digamos todos. Somos capaces de tener esta inteligencia que dijo, ok, voy a pensar en algo que no está acá y con la materia que tengo, hacer lo que está en mi cabeza. O sea, Esto se llama Homer Betzura. Homer, materia, y Tzura, imagen, Imagen. forma. o sea, Cada uno es... Un nivel. Y esta clase es solo materia para esta clase de estudio, El pensamiento. para lo que se cambia dentro claro. de la cabeza de cada uno acá, que es solo materia para el alma, que es solo materia para la divinidad que está en el alma, que es solo materia. Saco. Lo repetimos la próxima semana, el miércoles, la raíz de la emuná y la raíz de la rebeldía. Nadie de la día. Bueno, nos quedamos menos 100 preguntas de esta vez. Terminamos en las 5. Interesante, ¿no? Muy interesante. Interesante. Es el libro.